Paz y bien, hermanos. La lección de hoy será la lección 8 de espiritualidad franciscana con el tema movimiento de minoridad. La palabra minoridad gramaticalmente proviene del comparativo latino minor, que en nuestra lengua significa menor. Hay que tener muy presente esta palabra menor. La palabra menor es sinónimo de humildad, pequeñez, sumisión o servicio. Y se opone al poder, al prestigio, a la apariencia, al relumbre, brillar o resplandecer. Dentro de nuestra fraternidad, dentro de la Orden Franciscana Seglar, la minoridad es una disposición interior que nos exige aceptarnos como somos y nos hace considerar a los demás como superiores o dignos. Esto como el ejemplo que nos dejó Jesús, que no vino a servir, que no vino a ser servido, sino a servir. Minoridad, entonces, sería el arte de pasar desapercibidos. San Francisco concibe su orden como fraternidad. La llama orden de hermanos menores. Luego de decir hermanos, le agrega un adjetivo calificativo menores. San Francisco, hombre sabio, se dio cuenta de que no podía existir una verdadera fraternidad si los miembros que la componían no eran todos menores. Es muy difícil que pueda haber una verdadera fraternidad donde hay mayores y menores. ¿De dónde toma San Francisco esta idea de minoridad? Pues como sabemos, lo hace del Evangelio, donde nos dice: entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús enseña a los suyos a vivir en una igualdad fundamental. Nos dice también: ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, porque uno solo es el maestro de ustedes y todos ustedes son hermanos. El mismo Jesús pone el ejemplo. Quiere situarse al mismo nivel que los suyos. A ustedes no los llamo siervos, sino amigos. La relación con Él no es ya de siervo a señor, sino de amigo a amigo. O también podemos decir a hermano. Después de la resurrección y antes de regresar al Padre, Jesús le dice a María Magdalena: ve y diles a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios su Dios. Jesús se define como hermano. En la parábola del juicio final, Cristo dice: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. En la carta a los Romanos dice: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. En la carta a los Hebreos: pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarle hermanos. San Francisco, en su carta a los fieles, da gracias a la Virgen porque ha hecho de Dios un hermano. Finalmente, en Lumen Gentium, si pues los seglares, por designación divina, tienen a Jesucristo por hermanos, que siendo Señor de todas las cosas vino, sin embargo, a servir y no a ser servido. Así también tienen por hermanos a quienes, constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan la familia de Dios de tal modo que se cumpla por todos el mandato nuevo de la caridad. Entonces llegamos a un punto importante en nuestra fraternidad. Podemos ser hermanos de todos cuando descubrimos y aceptamos a Jesús como hermano. San Francisco, por esto, toma como su mayor tesoro la minoridad,
A los frailes los llama hermanos menores, o a los superiores ministros o servidores. Tomamos el ejemplo de la minoridad como la levadura, llamados a ser como levadura. Que sí, podemos decir que cuando se utiliza en el pan, la levadura crece. Cuando se utiliza en la cerveza, convierte el azúcar en alcohol. O en algunos medicamentos, la levadura combate a los enemigos. Entonces, ser menor significa crecer, convertir, cambiar. El fundamento de la minoridad en Jesucristo es que se humilla haciéndose hombre para redimir al hombre. San Francisco se compromete a imitar en todo la vida de Jesucristo. Lo imita en todo, especialmente en la minoridad, porque Jesucristo fue injuriado y despreciado. Dejó las riquezas y la gloria celestial. Vivía con gente humilde, con los pobres y despreciados, con los abandonados. San Francisco, en la carta al capítulo general, no se cansa de admirar la humildad de nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto en que se quedó con nosotros en la Eucaristía. Y nos dice: la extraordinaria condescendencia que el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla que por nuestra salud se esconde bajo una pequeña forma de pan. Más adelante en esta carta escribe: oh sublime humildad, oh sublimidad humilde. Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad en vuestros corazones ante su divino acatamiento. Humillaos para que vosotros seáis ensalzados en él. Esta, entonces, es la razón principal de nuestra minoridad, que Cristo se ha dignado a bajarse y a tomar el último puesto para poder servirnos a todos. Ahora vamos a ver 3 aspectos principales de la minoridad. El primero es el reconocimiento delante de Dios, donde la verdadera minoridad se representa con verdadero y profundo sentimiento ante Dios. Por eso San Francisco dice: ¿cuánto es el hombre delante de Dios? Tanto es y nada más. Somos lo que somos ante los ojos de Dios, lo que somos y nada más. Reconocer que delante de Dios somos viles y despreciables a causa de nuestros pecados. Reconocer que debemos buscar la misericordia de Dios, no la alabanza, no la aprobación. Darle gracias y gloria siempre y en todo momento, y sentirnos instrumento de la bondad divina. El siguiente punto: aceptarnos como somos, y no significa humillarnos, sino apreciarnos de una manera justa y objetiva, de lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Porque si sabes o te reconoces lo que eres, que somos hijos de Dios, da igual si te engrandecen los demás o si te juzgan. Exige entonces saber tomar el lugar que nos corresponde y saber comportarnos con naturalidad. El tercer punto: vivir con gente humilde y despreciable. Aquí San Francisco nos dice que la minoridad
nos pide, como San Francisco, donde dice en la regla nobulada, alegrarse de tratar con personas viles y despreciables, pobres y débiles, enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos. Nos pide también no juzgar a los que visten lujosamente y comen con abundancia, sino más bien juzgarnos y despreciarnos a nosotros mismos. En el cuarto punto, sobre la minoridad, recaería en no buscar cargos u oficios, donde San Francisco se opone a la minoridad cualquier superioridad o precedencia. San Francisco admite oficios dentro de la fraternidad como ministros, custodios o guardián, pero estos oficios lo que denotan son humildad y servicio. Al cardenal Ugolino, que manifestó un día la intención de escoger obispos de entre los religiosos humildemente, le contestó San Francisco: precisamente mis frailes se llaman menores, para que nunca presuman elevarse a cosas mayores. Si queréis, pues, que hagan fruto abundante en la iglesia de Dios, dejadlos y conservadlos en el estado de su propia vocación, y no permitáis en todo momento alguno que sean promovidos a las honrosas prelacias de la iglesia. Entonces, nos quedamos como tarea entender qué es la minoridad desde nuestro estado de vida seglar, cuál es el fundamento y los aspectos que debemos de tener siempre presentes en todo momento junto a nuestros hermanos y personalmente. Eso es todo. Paz y bien.